En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ya venimos desde la semana pasada, antepasada también ya habían algunos anuncios. Nuestro Señor Jesucristo viene hablándoles a sus discípulos en estos términos: miren, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Paráclito. Cuando yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré un Consolador. Él les mostrará el camino que tienen que seguir. Y ha estado preparando durante todos estos días. Y hoy nuevamente sigue. Pero quiero que no perdamos de vista algo muy importante. Estas palabras que Jesús ha estado diciendo durante todo este tiempo y lo que está diciendo hoy son antes de su pasión. ¿De acuerdo? No pensemos que el Señor está hablando ahorita después que Él ha muerto y ha resucitado. No. Está hablando antes, y por eso los discípulos no entienden absolutamente nada, porque recuerden que una de las cosas que los discípulos más se cerraron a poder asimilar, a poder comprender o querer comprender, es aquello de que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. No, eso ni siquiera lo quieren oír. Al contrario, cuando Jesús se pone a hablar de eso, ellos cambian la plática y dicen: miren, ¿y cuál de nosotros creen que es el más importante de todos nosotros? ¿Verdad? ¿Cuál creen que es más importante? Porque su mente no quiere, o sea, es como cuando de repente vemos una cosa tan dura, tan difícil, y nos cerramos a aceptarla y queremos mejor evadirla con otra cosa, ¿verdad? Los discípulos están así también. Entonces Jesús, nuestro Señor, sigue hablándoles de ese tema. Miren, yo tengo que irme, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Qué está hablando el Señor? Está hablando que dentro de poco ya no lo van a ver, lo van a apresar, porque el Señor vivía con ellos, comía con ellos, dormía. Si los tocaba dormir en el monte, pues tiraban sus mantos y dormían en el suelo todos. Ahí, los discípulos fueron a vivir con el Señor. Si había comida, comían, y no, siempre estaban con Él. Entonces, separarse de ellos, ¿verdad? Durante 3 años han estado juntos y de repente ya no me van a ver. Y su corazón se entristecerá profundamente, llorarán. Y claro que sucedió eso, claro que sucedió eso. Llorarán mientras el mundo estará contento. ¿Quiénes van a estar contentos? Los que le dieron muerte al Señor. Ellos van a estar felices, lo derrotamos, lo vencimos, mientras ustedes van a llorar. Pero dentro de poco ustedes reirán, ¿ve? Aunque en un momento van a llorar y van a sufrir porque sienten que me han perdido, pero después van a reír, se van a sentir felices. A mí me venía una historia. Yo sé que más de alguno de ustedes ha tenido que experimentar el momento en el cual un familiar, un hermano, papá o hijo tiene que irse por tierra a Estados Unidos, ¿verdad? Y va y se despide de ustedes sin posibilidad de tener visa ustedes, y antes era peor, ¿verdad? ¿Quién soñaba con tener visa? Hoy pues un montón de gente que tiene visa y muchas veces hoy pues se va y al ratito y si ya está allá hacen videollamadas
y antes que había que llamar a Antel, y decía, tal día va a llamar, tal día va a llamar y a tal hora, ¿verdad? Entonces usted tenía que ir, estar ahí, esperar. Usted mandaba una carta diciéndole, mira, en el caso de mi abuelo materno, cuando murió, sus hijas estaban en Estados Unidos, mis tías, y le mandó mi abuela una carta que su papá había muerto, y la carta le llegó como a las 2, 3 semanas, ¿verdad? Que su papá había muerto. Entonces era una cosa tan triste cuando el papá se iba y no sabía si iba a volver a ver a sus hijos. Los hijos se iban y no sabían si iban a volver a ver a sus papás, o un hermano no sabía si iba a volver a ver a su mamá. La pregunta es, ¿y el que iba a agarrar camino va sufriendo? Sí, muchísimo, muchísimo, y va llorando en el camino. Dios mío, mis hijos, mis papás, mis hermanos, y si no los vuelvo a ver, y si no vuelvo a ver, él va llorando porque sabe que cada paso que da va alejándose más y más y más de su familia, y el que se queda aquí, se queda llorando, dice, Dios mío, y si no lo vuelvo a ver. Pero siempre surgía un diálogo. Cuando el papá, que era por lo general, abundó mucho eso, ¿verdad? Que el papá dejaba a sus niñitos así chiquitos. Entonces el papá o la mamá se le hacía su corazoncito chiquito, ¿verdad? Se le contraía su corazón al ver que dejaba a sus hijos, y entonces, o a sus papás, y surgía esta palabra: cuando llegue allá te voy a mandar pisto, te voy a mandar para que compre dulces, para que compre juguetes. Mamá, cuando llegue allá yo le voy a ayudar y ya no va a pasar estas penurias. Parecido a eso es lo que está haciendo Jesús hoy. Jesús sabe que se aproxima su pasión, se aproxima el momento en el cual lo vamos a contemplar en el huerto de los olivos, que su corazón se va a conmover tan profundamente y su corazón se va a acelerar tanto que hasta los vasitos se le van a romper y se le va a mezclar el sudor con la sangre, y nos dicen los textos sagrados que sudó gotas gruesas de sangre. Así era la presión que él tenía, el dolor, el miedo. Incluso él mismo va a decir en su oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así estaba nuestro Señor Jesucristo, y no se aferró a su dolor, a lo que él estaba pasando. ¿Y en quién estaba pensando? En sus discípulos, lo que ellos iban a pasar. Ese es Jesús, que se olvidó de sí mismo, se olvidó de su dolor, se olvidó de lo que él iba a padecer, para preocuparse por cada uno de nosotros, en lo que íbamos a pasar, en lo que vamos a padecer, en los problemas que vamos a tener. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que no es indiferente, un Dios que no aparta su mirada ante el sufrimiento. Ojo con esto, no les evitó, les fortaleció para que pudieran afrontar esa situación. Y son cosas muy distintas, porque a veces nosotros buscamos aquella actitud, ¿verdad?, de decir que el Señor nos envuelva en una cápsula, ¿verdad?, en una bolita de cristal, nos cubra, y para que así ni los mosquitos, nadie me toque. No, tenemos que pasar eso. Y es más, la misma palabra de Dios dice que el oro se purifica con el fuego. Está así el terrón y ahí hay oro, pero ahí hay tierra, ahí hay otros metales que nos sirven. Entonces, ¿qué hace el fuego? Purificarlo para sacar lo mejor de ese terrón, Hay una frase, no sé si ustedes la han oído, pero hay una frase muy común que se utiliza: este es un diamante en bruto. ¿Sí lo han oído ustedes esa frase? Un diamante significa una piedra así, que es un diamante, pero hay que pulirlo.
Y ese pulirlo significa hay que forjarlo, arrancarle piezas, cortarlo, aserrarlo, para que esa piedra, que era algo tan rústico, incluso yo a veces me pongo a pensar cuando veo los diamantes, ¿verdad? Y las piedras y todo eso, cómo son de bonitas y los colores, digo, ¿cuántas veces nos habremos encontrado nosotros? ¿Cuántas veces nos habremos encontrado nosotros en el río o en el camino una piedra de un color? Qué bonita esta piedra, y a lo mejor hasta es un diamante y nosotros ni cuenta nos hemos dado, porque no sabemos, porque como dice, es un diamante en bruto, ¿verdad? En bruto significa una piedra que todavía no se ha tallado. Entonces, eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, con las pruebas, ayudarnos a que salga lo mejor de nosotros. Cuando vienen las pruebas más difíciles es cuando Dios las permite, y el que permita no significa que lo quiera, pero eso que Dios está permitiendo es para que nuestra vida cristiana nos vayamos forjando y al final se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que ese oro se forje, se aquilate, ese oro se purifique con el fuego, con las pruebas. Jesús nuestro Señor no le va a cubrir a sus discípulos de la prueba que se viene, una prueba difícil de ver a su maestro apresado, verlo crucificado, verlo muerto y ver que lo entierran. No les quita eso, pero sí les quiere fortalecer para que cuando llegue ese momento tengan ellos la fuerza necesaria para poder enfrentar esa situación. Eso es lo que hace un cristiano cuando ora. Un cristiano cuando ora es un cristiano que se prepara para la prueba. Un cristiano que no ora es un cristiano que está débil, y cualquier vientecito que venga se lo va a llevar, porque la fuerza del cristiano está en la oración. Una de las cosas que yo he insistido muchas veces, la gracia que tiene esta parroquia, todos los meses, las novenas, hora santa, rosario, orar en comunidad. Eso es lo que le da fuerza a una comunidad parroquial. Cuando ora, una comunidad que no ora es una comunidad que no va a perseverar, no va a crecer, pero una comunidad que ore, una familia que ore, una iglesia que ore, es una iglesia, una comunidad, una familia que aunque vengan las pruebas, no los van a sacudir, pero después que pasa la prueba, seguirá. Como aquella plantita, no sé si han fijado ustedes algunas plantitas, que cuando viene el viento, la plantita pega a un lado y las mueve, y parece que le va a arrancar todas las hojas y la va a arrancar, y aquel arbolito giró para un lado y para otro, y de repente pasó la lluvia, la tempestad, y volvió a levantarse. Ese es un cristiano que ora. Un cristiano que ora, que habla con el Señor, es un cristiano que siempre va a tener la fuerza para levantarse y seguir adelante. Santa Teresa de Ávila da un consejo muy bonito, y con esto quiero terminar mi homilía, porque ella dice que las pruebas nunca son las mismas, nunca. Dice que nunca podemos decir, otra vez me está llegando esta misma prueba. No, las pruebas siempre son diferentes. Entonces uno no puede decir, ya tengo la experiencia para poder soportar esta prueba. Y ella la llama las noches oscuras del alma. Las pruebas son las noches oscuras del alma. Ella dice que una prueba es como cuando uno de repente despierta en un cuarto oscuro donde usted no ve ninguna luz, ni siquiera se puede ver las manos, entonces no sabe para dónde agarrar. Entonces dice, no se levante, no empiece a correr, no empiece a buscar la salida, porque no la va a encontrar. Lo que va a hacer es golpearse, tirar las cosas. Lo que tiene que hacer es sentarse. Sentarse se refiere a la quietud, y en medio de la quietud empezar a orar y esperar que el sol salga. Y ese sol lo llama Santa Teresa de Ávila a Cristo. Cristo es ese sol que va a llegar a iluminar esa prueba, esa oscuridad, y entonces vamos a poder tomar las mejores decisiones y sin temor a equivocarnos. Pero cuando uno está pasando una prueba difícil y empieza a correr para un lado y para otro, acá y allá,
Tarde o temprano se arrepentirá de las decisiones que tomó y de los caminos que tomó, porque no van a ser los más acertados, no van a ser los correctos. Por eso, en la prueba es cuando más tenemos que buscar al Señor. Hay personas que cuando viene la prueba, en vez de buscar al Señor, más se alejan de la iglesia. Hay personas que cuando tienen problemas en el grupo, en el movimiento, en la familia, lo que hacen es dejar de ir a la iglesia. Ese es el peor error que un cristiano puede cometer. El peor error es al revés. Cuando yo sienta que tenga más problemas es cuando más tengo que buscar al Señor para que el demonio no se aproveche de la prueba que estoy pasando, de la debilidad que estoy experimentando en mi carne, en mi vida, y al final me lleve hacia mi propia perdición. Cristo es la solución para todos nuestros problemas, solamente hay que buscarlo. Él no se esconde, Él sale a nuestro encuentro, como lo veíamos en el pasaje de los discípulos de Emaús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.